Bueno, buenas noches. La verdad es que es un honor estar aquí esta noche representando a Telefónica. Y como me han dejado el último de la sesión, pues quería dejaros un poco intranquilos y hablar un poco de la innovación, que está genial, pero conseguir que os llevéis en mente que hay determinadas cosas que no podemos utilizar para pagar esa innovación. Y ya esta sesión solo es para dejaros en la mente algo ahí, un proceso, como decimos en sistemas operativos, ¿no? Un proceso que se quede ahí dando vueltas alrededor de vuestro cerebro y a ver qué pasa después, ¿vale? La charla que he preparado se llama Tú eres, porque en Internet hay un montón de servicios gratuitos. Supongo que todos sois usuarios de servicios gratuitos. ¿Cuántos sois usuarios de algún correo electrónico gratuito, alguna red social gratuito, alguna aplicación de móvil gratuita, todos, ¿no? Bueno, pues lo siento, pero no hay nada gratis. ¿Vale? En este caso yo lo que quiero transmitiros es cómo se está pagando hoy en día esto en Internet, y la charla la voy a llamar, se llama Tú eres. He elegido el primero, donde tú estás, porque todos estáis aquí y eso dice mucho de vosotros hoy, pero podría ser lo que tú haces, podría ser con quién vives, podría ser dónde vas en la web, dónde navegas, o podría ser lo que haces cuando nadie te ve. Todo eso eres tú y todo eso sirve para identificarte, y muchas veces dice más de ti de lo que tú eres capaz de decir de ti. Así que para la noche de hoy, como solo hay 20 minutos, he elegido algo muy evidente, que es tú eres donde tú estás. Y os lo voy a explicar con una pequeña historia, a ver si lo entendéis. Todos recordaréis este momento donde se transformó nuestra vida, ¿no? El año en que se lanzó el iPhone. No sé si lo sabéis, pero que cuando Steve Jobs lanzó el iPhone, ese iPhone no funcionaba. De hecho, los ingenieros de Apple en aquel entonces han contado la historia, lo podéis buscar en Internet, le crearon una cosa que se llamaba el Golden Path, el camino dorado. Y es que el iPhone, que supuestamente servía para escuchar música, para navegar por Internet y para llamar por teléfono, en aquel momento no podía hacer ninguna de esas cosas. De tal manera que los ingenieros le dijeron a Steve Jobs exactamente dónde tenía que tocar, lo que tenía que mover antes de que cada teléfono crasheara, cada teléfono se bloqueara. Entonces Steve Jobs muy hábilmente tocaba el botón, lo movía, lo dejaba en el atril, se movía del escenario del atril y la mano de un ingeniero llegaba, le cogía, le ponía otro teléfono iPhone para que nadie lo viera. Y nadie lo vio. Y nuestro mundo cambió, porque todos nos quedamos enamorados de eso, del iPhone, ¿no? La gracia del iPhone, del smartphone, que fue creado en aquel momento, es que llegaba a nuestras manos una nueva tecnología, un ordenador personal convertido en el tamaño de un teléfono, algo que además servía para hacer un montón de cosas divertidas porque estaba lleno de sensores. Sensores como la conexión Wi-Fi, la conexión inalámbrica, sensores como el acelerómetro, sensores como el equipo de GPS que permitía saber exactamente dónde estabas. Lo cierto es que ese teléfono venía con, ese smartphone venía con un montón de capacidad para que cualquier persona pudiera saber en todo momento dónde estabas. Incluso, como a mucha gente le preocupaba la privacidad, pues aparecía una cosita, como veis ahí, que es un toggle, que es un switch donde tú puedes habilitar o deshabilitar la geolocalización. Y hay mucha gente que piensa que haciendo eso ya deshabilita la localización y nadie sabe dónde está. ¿Alguien lo piensa? ¿Sí? Bueno, es verdad que ese sirve para quitar algunas de las tecnologías para que se sepa dónde estás, pero no todas. Para que os hagáis una idea, cuando tú instalas una aplicación en tu teléfono móvil, en tu smartphone, esa aplicación está exigiendo una serie de permisos para acceder a diferentes sensores y a diferentes partes del sistema operativo. En ese teléfono, eso que tenéis aquí, con un montón de líneas que veis ahí, pues son permisos de algunas aplicaciones. Eso que tenéis ahí a la derecha es la lista de permisos que le estáis dando a una aplicación como Facebook. Porque Facebook, para conseguiros daros esa experiencia, necesita poder hacer muchas cosas en el teléfono. Entre ellos hay dos permisos a los que a mí me gusta apuntar, que son el permiso de acceder a tu localización y acceder a tus cuentas, el nombre de cuentas. Esto no debería ser un problema para nadie, porque le estás permitiendo a Facebook que sepa, pues, por ejemplo, tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook. No hay ningún problema. El problema es que cuando esos permisos se los das a otras apps,
que supuestamente son gratuitos, que te han informado de ello en un documento muy divertido que se llama Términos y condiciones del contrato, en el que si después de leértelo, y esto es muy importante, si después de leértelo estás de acuerdo con todo lo que van a hacer con tus datos, dices yes, agree, pues tú le das permiso a esas dos cosas, ¿vale? A día de hoy hay más de 1 millón de aplicaciones, que te piden esos dos permisos, el de Get Accounts y el de Access Find Location, que significa quién eres y dónde estás. Con esas aplicaciones tú tienes que tener claro que estás pagando con tu privacidad. No son gratuitas, estás pagando con la privacidad de darle toda la información que vamos a ver ahora que le estás dando simplemente con esos dos permisos. Y que tú tienes que decidir si es justo o no es justo para ti. Para mí, la experiencia con Facebook es justa. Yo estoy muy contento con el servicio de Facebook. También lo estoy con Twitter. Son servicios que me gustan y en los que acepto toda esa entrega de datos porque entiendo que su modelo de negocio es vender más caros a los anunciantes los anuncios que ponen en mi presencia, porque saben mucho de mí y son mucho más relevantes para el anunciante. Lo cierto es que cuando hablamos de los permisos, hablamos de eso, ¿no? De quitarle la capacidad de acceder a la localización en un determinado momento a la aplicación, pero no siempre es posible hacerlo en todos los sistemas operativos. Sin embargo, este no es el único sistema que hay para localizar personas, existen muchos más. Por ejemplo, hay aplicaciones como Tinder, que ¿alguien utiliza Tinder? ¿Por qué os reís? Es una aplicación para ligar, podíais utilizarla, ¿no? La gracia de Tinder es, los que os habéis reído la usáis, ¿no? La gracia de Tinder es que es una aplicación que asocia tu cuenta Facebook a la ubicación GPS y te dice qué personas están cerca para que tú hagas lo que se llama un match, ¿no? Si te gusta o no te gusta esa persona. Si la otra persona también hace match, o sea, también le gusta, pues se hace un contacto y se comparte la localización. Y esa persona en todo momento puede saber dónde tú estás. Y pueden hacerse muchas cosas con ellos. Es un servicio que si para ti es worthy, significa que le estás dando a cualquier persona con la que tengas relación en todo momento dónde vas a estar. Pero hay otras formas de conseguir tu localización. Una muy divertida es, cada vez que te conectas contra un servicio en Internet, estás dejando la ubicación desde la que te estás conectando. Y hay una historia muy divertida, no sé si la conocéis, pero tras la muerte de Steve Jobs, un ladrón se coló dentro de su casa, del domicilio familiar, y le robó el iPad. El pobre hombre pensaba que si lo encendía y lo conectaba a Internet, nadie iba a saber nunca que él lo había robado y dónde estaba. Evidentemente, en el primer segundo en el que el iPad fue conectado a Internet, el iPad robado de Steve Jobs fue conectado a Internet, los ingenieros de Apple supieron desde dónde se estaba conectando ese iPad por la dirección IP y, lógicamente, mandaron a los cuerpos de seguridad del Estado y recuperaron el iPad de Steve Jobs. Qué bueno estaría que se lo hubieran robado, ¿no? Sin embargo, hay un montón de trucos para conseguir tu localización en todo momento. Y hay algunas noticias que sorprenden por el ruido que generan. No sé si esta noticia de la izquierda que tenéis ahí os suena, es de este mes de septiembre, donde la herramienta que se utiliza en los sistemas operativos Android para descargar aplicaciones, que se llama Google Play, la aplicación Play, pues por un fallo de uno de los ingenieros se había dejado activado el servicio GPS, de tal manera que los ingenieros de Google, a través de esta aplicación, siempre podías saber dónde estabas. Y la gente estaba nerviosísima, ¿no? Los de Google nos están siguiendo. Este fallo no ha sido sin querer, ha sido adrede. Como si los ingenieros de Google necesitaran este ingeniero para saber dónde estás en un sistema operativo Android, que van a saber el 100% del tiempo dónde estáis. De hecho, como lo hacen los sistemas operativos Android y iPhone, no tiene nada que ver con el permiso GPS, ni con este fallo, ni con la dirección IP. Utilizan una técnica muy divertida que durante muchos años se ha utilizado en el mundo de los hackers, que es el word driving. Al final, el word driving es una tecnología o una técnica, una disciplina por el cual se hacen mapas de dónde están las redes inalámbricas. Ahora mismo, muchos de vosotros, si tenéis activada la red inalámbrica, podréis ver que aquí, en este espacio, aparecen una serie de redes Wi-Fi. Esas redes Wi-Fi se sabe exactamente que están en esta posición GPS porque muchos antes han pasado por este auditorio y han enviado sin darse cuenta
simplemente por tener un teléfono Android o tener un teléfono iOS la lista de todas las redes Wi-Fi con esta localización a los servidores de Apple y a los servidores de Google. De hecho, la gente de Google primero lo intentó con el Google Streetcar, no sé si recordaréis, este coche que pasaba tirando fotos por la ciudad, iba haciendo también mapas de las redes Wi-Fi GPS. Esto no es nada más que si yo tengo un mapa con el nombre de las redes inalámbricas que hay y la posición exacta donde está, mañana lo único que necesito saber es qué redes inalámbricas está viendo tu teléfono Wi-Fi para que sepa exactamente en qué ubicación estás. Esta idea es muy sencilla y la tienen tanto los sistemas operativos de Google como los de iPhone, y a día de hoy es como todos los sistemas operativos de todos vuestros teléfonos móviles saben el 100% del tiempo dónde estáis. Pero no solo lo saben las aplicaciones maliciosas y las aplicaciones gratuitas, ni las aplicaciones que acceden a permisos GPS y se conectan, o las aplicaciones que se conectan a Internet, ni los sistemas operativos. Lo sabe mucha gente, también lo sabemos las telcos. Nosotros sabemos en todo momento dónde estáis porque vuestro teléfono se conecta a una antena nuestra que nosotros sabemos dónde la hemos puesto. Nosotros sabemos en todo instante dónde estáis vosotros. Al final, bueno, incluso sin llegar a estos extremos, sin llegar a ser algo tan evidente, de maneras mucho más peculiares, los malos están aprendiendo dónde estáis. Hay una técnica muy chula que se llaman las battery cookies, que conociendo el patrón de descarga de la batería de vuestro teléfono se sabe dónde estáis. Al final, la idea es tan sencilla como que, dependiendo, como la batería es algo que se descarga muy rápidamente, los teléfonos adaptan el consumo de batería, la potencia de la señal, para conectarse a la antena, dependiendo de lo lejos o cerca que estés. Entonces, dependiendo de lo lejos o cerca que estés y cómo te muevas por una zona geográfica, la descarga de la batería de tu teléfono sigue un patrón que utilizando las técnicas de Big Data de hoy en día y los algoritmos de Machine Learning, es posible saber simplemente con el historial de descarga de tu teléfono por dónde te estás moviendo dentro de una determinada ciudad. De hecho, esto es tanto así que en los nuevos navegadores, en el mes de octubre del año 2016, es decir, este mes pasado, se ha tenido que prohibir en los navegadores de Internet la posibilidad de acceder a la información de la batería porque estaba siendo utilizado por muchas empresas para hacer un seguimiento de dónde estáis. Claro, al final, en Internet nos encontramos que hay un montón de servicios que están recogiendo dónde estáis. Algunos porque lo necesitan, porque es un servicio basado en la localización. Es fantástico servicios como Waze, ¿no? O como Tinder, o como ¿dónde está mi iPhone? Al final necesitan acceder a la localización para darte algo útil en tu vida. Hay otros que es como parte de. Son estos que llamamos lo de paga con tu privacidad, donde te dan algo que para ti supuestamente es valioso, como un juego o una herramienta, etcétera, y te piden una lista de permisos. Y si tú dices sí, estoy de acuerdo, pues estás pagando con eso, con ese permiso. Otros es oportunista, ¿no? Al final no es el principal objetivo del servicio, no necesita tu localización, pero para ofertarte el servicio necesitamos saber tu localización, como en el caso de las llamadas de teléfono. Nosotros tenemos que saber dónde estáis para enrutaros las llamadas, lógicamente. Y algunos lo hacen ya de manera oculta utilizando canales paralelos. Yo os he contado el de las baterías, la carga de las baterías, pero hay un montón de técnicas similares para esto. Al final, ¿por qué tanto interés en conocer la localización? Pues, como os he dicho, para saber quién eres. En este caso hemos elegido la localización, pero podríamos haber elegido otro juego de datos también. Y es que vuestra ubicación dice mucho de vosotros y se lo habéis permitido a muchas aplicaciones de Internet. Tu localización dice dónde vives, dónde te vas de vacaciones, dónde trabajas, dónde te vas de compras. Pero si analizamos cómo cambia la ubicación a lo largo del tiempo, también dice cosas como si vas andando, si vas en coche, si vas en bicicleta o si es una combinación. Se pueden hacer cosas tan divertidas como el servicio de Apple, ¿no? Hoy en día, de colega, ¿dónde he aparcado mi coche? ¿Habéis visto la película? Pues, ¿la habéis visto o no? Pues con Siri esto no es preocupación, porque en cuanto detecta que te mueves a velocidad de coche
paras, te mueves a velocidad de andando, entras a una ubicación donde curiosamente ellos tienen en el mapa puesto que hay un restaurante, tardas más de 1 hora en salir de este restaurante y andas, lo siguiente que hace el sistema operativo es decirte, has aparcado el coche allí. Esto está ya en producción, esto lo hacen ya por defecto los sistemas operativos. Pero si miramos la hora del día donde estás, podemos saber dónde duermes, si vas al gimnasio, a qué restaurantes te gusta ir para comer, para cenar, si tienes que ir al médico porque tienes alguna enfermedad y estás pasando por el hospital, si además esa enfermedad es crónica. Todo el tipo de tiendas que visitas, si te gustan los cómics, si te gustan las artes marciales, si vas a herbolarios, si estás yendo a un traumatólogo, a alguien que echa las cartas. Las bases de datos de todas las ubicaciones en Internet se llaman bases de datos de Point of Interest y las tenéis con millones de puntos geolocalizados que van desde pitonisas que echan las cartas, masajistas, sex shops o lo que queráis, ¿vale? Todo está geolocalizado. Cada vez que vais a un sitio con vuestro teléfono, se sabe que estáis ahí. Pero también se sabe dónde trabajas, ¿vale? Cruzándolo con bases de datos externas, pues como el catastro, pues se puede saber si tu casa es tuya o la tienes en alquiler, si eres de comprar o de alquilar, si eres rico, si eres pobre, en qué compañía trabajas y si eres un buen objetivo para ser atacado. Lógicamente, si tienes un cargo relevante de una empresa y se sabe por tu cuenta de correo que tienes configurado en el teléfono y que trabajas en esa empresa, pues puede ser un buen objetivo para el mundo del cibercrimen hoy en día. ¿A quién visitas? ¿Visitas a alguien en la cárcel? ¿Visitas a alguien en un edificio, en una barriada? ¿Con quién te juntas? ¿Vale? Si aparte de esto lo juntamos con bases de datos como las que se venden de eventos temporales, eventos que tienen lugar un determinado día a una determinada hora en una determinada ubicación, como por ejemplo pues se puede saber mucho, ¿no? Si te gusta ir al fútbol, al cine, al teatro, qué películas te gustan, qué conciertos, si vas a la iglesia, si vas a mítines políticos, si vas a participar en manifestaciones de un determinado tipo, etcétera, ¿no? Al final, si ya nos ponemos un poco crappy, ¿no? Y juntamos toda esta información, se sabe mucho de ti, cuántas amantes tienes, porque apagas el teléfono en diferentes casas por la noche. Solo con la base de datos y los puntos de interés de las tiendas se sabe mucho de lo que haces, si estás comprando, haciendo algo ilegal, etcétera. Y si ya lo ponemos todos juntos y resulta que no solo tengo los datos de uno de vosotros, sino tenemos los datos de todos, porque todos os habéis bajado la misma aplicación o porque todos estáis utilizando el mismo sistema operativo, porque todos estáis en la misma operadora de telecomunicaciones, pues al final sabemos cuál es vuestro círculo social, cuál es tu estado social, ¿no? Tu estatus, con quién te juntas, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, analizando todo esto a lo largo del tiempo, pues podemos detectar pues, patrones anómalos e incluso llegar a predecir comportamientos, saber cuándo te vas a ir de vacaciones, cuándo vas a salir, cuándo vas a hacer una determinada visita, etcétera. Veo a muchos que estáis mirando las opciones del teléfono y no sé por qué. Lo cierto es que al final, ¿para qué se hacen estas cosas? Pues bueno, los datos no tienen por qué ser malos. Los datos no tienen por qué ser malos, depende de cómo lo uses. Se pueden utilizar para cosas muy buenas, se pueden utilizar, pues como lo utiliza hoy en día la banca, para servicios de antifraude, ¿no? La localización. Si alguien utiliza tu tarjeta de crédito en una ubicación donde tú no estás, donde no está tu teléfono móvil, pues probablemente es que te han robado la tarjeta de crédito y hay que protegerla, ¿no? Y los sistemas de antifraude ahora funcionan así. Se puede utilizar para servicios contextualizados. Hoy en día, si tú vas al trabajo en coche y eres una persona que memoriza las calles, eres capaz de saber cuál es la ruta más directa al trabajo. Si lo has hecho muchas veces y tienes experiencia, sabrás cuál es la más corta en tiempo, porque a determinadas horas pues se abren los colegios y hay mucho tráfico, o porque hay muchos semáforos, etcétera. Pero aún así nunca vas a ganar a un sistema como Waze, que utilizando Big Data es capaz de, en tiempo real, procesar los datos del tráfico de lo que hay entre tu casa y el trabajo y darte la ruta más corta en ese día, en ese momento, con todo lo que ha pasado. También se puede utilizar para sistemas de emergencia. Nosotros los estamos utilizando, pues, por ejemplo, para predecir dónde una
una determinada enfermedad va a tener más probabilidad de expandirse, ¿no? Cuando vimos el caso del virus Zika, pues sabiendo cómo se mueve la gente de manera masiva de una ciudad a otra, podemos predecir dónde hay más probabilidad de que se mueva o aparezca un nuevo foco de infección de esa enfermedad. O sabiendo cómo se mueve la gente en una catástrofe como en un terremoto, pues podemos predecir si los planes de emergencia que están creados para la sociedad son correctos o no, o hacer cosas pues como hacer un perfilado de cómo se mueve la gente dentro de una tienda para saber si la tienes bien distribuida, si estás poniendo los productos de la manera adecuada, o incluso llegar a hacer rutas de carpooling basados en la localización, que hoy en día son muy populares. De hecho, se puede utilizar para muchas cosas y algunas pues muy lícitas, como hacer publicidad dirigida. Esto que tenéis aquí es el menú que tiene un anunciante cuando llega a poner un anuncio en Twitter. Y tú puedes poner cosas como las que veis ahí, ¿no? Quiero que el anuncio se ponga delante de mujeres embarazadas de 3 a 6 meses que desayunan cereales Kellogg's. Y hay 1,6 millones, ¿no? No penséis, nadie se piense que es único, ¿no? Siempre hay 1 o 2 millones de personas que hacen lo mismo, ¿no? Claro, alguien se puede pensar, ¿y cómo saben que desayuna cereales Kellogg's y que está embarazada de 3 a 6 meses, etcétera? Bueno, en primer lugar, lo más evidente es seguro que lo ha tuiteado, ¿no? Porque todo el mundo cuenta todo en Internet. Lo cierto es que no es así, incluso tenéis ahí debajo las fuentes. Hoy en día hay grandes empresas que se llaman data brokers, se dedican a comprar datos. Comprar datos que vienen de fuentes muy diversas, incluso muchas de ellas de las aplicaciones móviles gratuitas que tú te descargas e instalas en tu teléfono móvil y le das el permiso de Access Find Location o de GPS y de Get Accounts de tu información. Y van haciendo ese perfilado tuyo que luego se vende y se comercializa para conseguir pues, servicios de publicidad mucho más relevantes, ¿no? Lógicamente tiene un valor muy grande, no por casualidad las grandes empresas, los grandes anunciantes tienen valor, como Google y Facebook, donde podéis ver los revenues y lo que ganan de cada uno de vosotros. De hecho, podéis saberlo en tiempo real, hay herramientas, la Universidad Carlos III ha hecho una herramienta muy curiosa que se llama Facebook Data Evaluation Tool, que dependiendo de quién seas, porque hasta para esto hay clases sociales y los anunciantes pagan más por un inglés que por un español, por ejemplo, los anuncios que tú vas a ver van a estar generando dinero. Y como os digo, en el caso de Facebook o Twitter, etcétera, el negocio está claro, y en el caso de Google o Gmail o todos estos servicios está claro y para mí personalmente tiene valor. Lo que tenemos que conseguir es que la gente entienda si este negocio, este acuerdo al que llegamos cuando decimos sí, voy a utilizar tu servicio, sí, estoy de acuerdo con los términos y condiciones del servicio, es justo para todos y cada uno de vosotros. Y lo que tenemos que llegar al acuerdo es que vamos a innovar y el modelo de negocio que tenemos y si como sociedad creemos que es lo justo, ¿no? El pagar todo Internet como lo estamos pagando ahora con la privacidad, ¿no? Este es el caso que os decía del terremoto de México. Pero lo más relevante y lo que yo quiero que os llevéis para pensar y que reflexionéis de ello, no quiero que lleguéis a una conclusión ahora, yo os voy a contar la que hemos llegado nosotros en Telefónica, es quién es el dueño real de los datos que se generan por el mero uso de utilizar un servicio. ¿Quién debería ser? Si vosotros hacéis una llamada de teléfono y para eso tenemos que saber tu localización, o si tú utilizas un servicio de Internet que para tener ese servicio se tiene que saber dónde estás, ¿quién es el verdadero dueño? ¿Eres tú o es la empresa que te provee el servicio? En segundo lugar, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿somos conscientes o la sociedad es consciente de cómo estamos pagando los servicios de Internet? Y ¿es justo, es útil para la sociedad el modelo legal al que hemos llegado de un documento de 55 páginas con texto legal que duramente me cuesta entender prestando atención y con un diccionario al lado? ¿Es lo que queremos para la sociedad? ¿Hemos creado esa medida de protección realmente para protegernos o simplemente para cumplir una situación que no existe hoy en día donde todo el mundo se lee los términos y condiciones del contrato? Vamos a seguir con este modelo en el futuro y lo que os tenéis que preguntar cada uno de vosotros es, ¿merece la pena para vosotros pagar un servicio con vuestra privacidad? Tenéis que decidirlo, igual que yo he tomado mi decisión con Facebook de que para mí tiene valor,
tenéis que tomarla vosotros con todos y cada uno de esos servicios a los que estáis dando la privacidad. Nosotros en Telefónica hemos decidido, y esto es algo que decidimos nosotros internamente, nos sentamos, reflexionamos, tuvimos debates y tal, que los datos que generan los usuarios por el uso de los servicios de Telefónica pertenecen al usuario, no a Telefónica, y que lo que tenemos que trabajar es por devolverle el control de esos datos, hacerle entrega de cualquier valor que tengan esos datos, que es mucho y cada vez va a ser mayor, y permitirles que sean los auténticos dueños de lo que se está haciendo con ellos. Muchas gracias.